Hasta este momento ya vimos ecuaciones diferenciales de orden superior y vimos la forma en la que estas ecuaciones diferenciales de orden superior se resuelven. Ahora vamos a ver aplicaciones de estas ecuaciones diferenciales de orden superior. Vamos a comenzar con fenómenos físicos en los que podamos nosotros representar esos fenómenos físicos y modelarlos por medio de ecuaciones diferenciales de orden superior. Uno muy típico es el movimiento libre no amortiguado. ¿Qué es el movimiento libre no amortiguado? El movimiento libre no amortiguado es un fenómeno ideal que se da en oscilaciones en las cuales no interviene la fricción. Son oscilaciones en las que un cuerpo puede ir y venir, como puede ser un péndulo que tiene un movimiento oscilatorio en el que tiene una posición de equilibrio el péndulo y alrededor de esa posición de equilibrio se mueve una masa. Una manera de representar estas oscilaciones, vamos a hacerlo por medio de un resorte y una masa. Imaginemos primero un resorte simple, en el cual el resorte está colgado por su propio peso en algún lugar que lo sostiene. Y este resorte, digamos que esta es su posición de equilibrio, en la que no está estirado. Si nosotros a este resorte, en su extremo, le colgamos una masa, esta masa se va a estirar cierta cantidad dependiendo de la rigidez que tenga el resorte. Lo que se estira aquí, vamos a llamarle a esta posición 1, y a esta posición le vamos a llamar posición 2. En la posición 1, si nosotros analizamos en este punto las fuerzas que intervienen, hay una fuerza que lo jala hacia acá, hacia abajo, a esta masa, que es el peso de esa masa, es una fuerza que lo jala hacia abajo. Y hay una fuerza que lo jala hacia arriba, que es, hablando de la ley de Hooke, esta fuerza es igual a la constante K del resorte, por lo que se estira el resorte, que es S. Si nosotros aquí en 1 hacemos una sumatoria de fuerzas, ¿sí? Veamos nosotros que fuerzas externas, pues no hay ninguna, solamente considerando la masa como algo interno en el sistema, pues no tenemos ninguna fuerza interna que aparte lo esté tratando de jalar. Entonces la sumatoria de fuerzas externas es igual a 0, ¿ok? Y si nosotros consideramos estas fuerzas que están aquí, nosotros veremos, vamos a considerar que de aquí hacia acá hacia abajo, X es igual a positivo, ¿ok? La posición X, vamos a llamarles acá hacia abajo, va a ser positiva, ¿no? Entonces, si jalamos algo más hacia acá hacia abajo, lo estamos jalando en el sentido positivo de la posición X. Entonces, veamos nosotros que nosotros tenemos una fuerza hacia acá hacia abajo positiva, W, y una fuerza hacia arriba que va a ser negativa, que tiene un valor de K por S. Y como no tenemos fuerzas externas, la sumatoria de fuerzas es igual a 0, ¿ok? Recordemos nosotros que W se define como masa por gravedad menos la constante K del resorte por S es igual a 0, ¿ok? Ahora analicemos la posición 2. Aquí también tenemos una sumatoria de fuerzas externas igual a 0. Obviamente debió haber habido alguna fuerza que lo estire y lo ponga en esta posición, pero no vamos a considerar el lapso en el que nosotros estiramos esto hacia acá, sino justamente en el momento en el que la fuerza externa desaparece, de ahí en adelante se considera el fenómeno oscilatorio. Entonces también las fuerzas externas, a partir de que la fuerza externa se retira, que vale 0, a partir de ahí se considera el movimiento oscilatorio libre. Si hubiera una fuerza externa que estuviera actuando durante el periodo de tiempo que se da la oscilación, ya no sería un movimiento libre. Después veremos que sería un tipo de movimiento como esos, en los que sí hay una fuerza externa, en el que a ese movimiento se le conoce o se le denomina movimiento forzado. Entonces, sumatoria de fuerzas externas también aquí es 0. Y aquí tenemos, en este punto, tenemos hacia arriba una fuerza también. La fuerza sería K, por lo que se estira el resorte, que desde aquí hasta acá se estira esta cantidad S más esta cantidad X. ¿Ok? Y hacia acá hacia abajo seguimos teniendo el peso, masa por gravedad. Se suma sumatoria de fuerzas, masa por gravedad es positivo,
menos, porque va hacia arriba en el sentido negativo, menos K por S más X. Esto es igual a 0. Masa por gravedad menos K por S menos K por X es igual a 0. Recordemos que mg menos K por S es 0. mg menos K por S, esto vale 0. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos nosotros una ecuación bastante útil. ¿Ok? Continuamos entonces. Vamos a continuar en la parte de la derecha. Veamos nosotros que ya hicimos sumatoria de fuerzas externas igual a 0. Pero también recordemos nosotros que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Y como la sumatoria de fuerzas externas es 0, entonces 0 es igual a masa por aceleración. Igualamos esta ecuación, ¿sí? Vamos a llamarle a esta 1, a esta 2 y a esta 3. Igualamos 3 y 2. ¿Por qué? Porque ambas son iguales a 0. Entonces 3 sería masa por aceleración. Y esta que vemos nosotros acá, esto queda 0, es igual a menos K por X. Vamos a pasar esto para el primer miembro, masa. La aceleración, recordemos nosotros que es la segunda derivada de la posición respecto del tiempo, pasa positivo más K por X, y esto es igual a 0. Si dividimos todo entre m, nos quedaría la segunda derivada de la posición respecto del tiempo más K entre m por X es igual a 0 entre m, sigue siendo 0. Una notación que se le llama notación de Newton para las derivadas que dependen del tiempo quedaría de la siguiente forma. La segunda derivada se le pone un par de puntitos más K entre m por X es igual a 0. Esta es la ecuación diferencial del movimiento armónico simple. Al movimiento libre no amortiguado se le conoce también como movimiento armónico simple. Ahí tenemos la ecuación diferencial de segundo orden que nos describe el movimiento armónico no amortiguado o movimiento armónico simple. Recordemos nosotros que siempre que tengamos una ecuación de segundo orden, existe una ecuación auxiliar. En este caso, si arreglamos esto de una manera distinta, nos quedaría la segunda derivada de x respecto de t más 0 veces la primera derivada de x respecto de t más K entre m por x igual a 0. Recordemos que la ecuación auxiliar es a, vamos a llamarle m cuadrada, más b por m más c igual a 0, donde a en este caso es el coeficiente de x, que el coeficiente es 1, entonces sería 1 por m cuadrada más 0 veces b por m, 0, m, b vale 0, y c vale k entre m, y esto es igual a 0. De tal forma que m cuadrada es más k entre m es igual a 0. Entonces m sería la raíz cuadrada, esto pasa a negativo, de menos k entre m. ¿Ok? Veamos nosotros que tenemos una raíz de un número con signo negativo. Entonces m sería la raíz de menos 1 por la raíz de k entre m. ¿Ok? Esta raíz viene hasta acá, hasta abajo. Raíz de menos 1 recordemos que es i, de tal forma que m1 es igual a más i raíz de k entre m, y m2 es igual a menos i raíz de k entre m. ¿Ok? Recordemos nosotros que estas m's, la forma que tienen es alfa más i por beta, que sería la forma de un número complejo. En este caso, el valor de alfa no tenemos alfa. Alfa vale 0 y beta vale la raíz de k entre m. ¿Ok? Si nosotros recordamos cuál es la forma
de la solución de una ecuación diferencial que tiene raíces complejas, su ecuación auxiliar como estas, la forma de esa, vamos a anotar aquí, forma de la solución. La forma de la solución es muy sencilla. En este caso sería x, en función del tiempo sería e a la alfa x, c1 coseno de x más, es aquí beta x, perdón, coseno de beta x más c2 seno de beta x. Pero en este caso no tenemos esta ecuación diferencial, no son derivadas con respecto de x, son derivadas con respecto de t, de tal forma que aquí sería alfa por t, acá sería beta por t, y acá sería beta por t también. Sustituyendo los coeficientes alfa y beta en la solución de la ecuación diferencial de segundo orden, nos quedaría x, esto es igual a e a la alfa, que es 0, por t, por c1, coseno de beta, que en este caso es raíz de k entre m, más c2 seno, aquí falta t, por t, más c2 seno de la raíz de k entre m por t. ¿Ok? E a la 0, pues recordemos, es 1, entonces x, la posición de la partícula, es c1 coseno de la raíz de k entre m por t más c2 seno de la raíz de k entre m por t. Esta es la solución de esa ecuación diferencial, aunque hay otra solución también bastante útil, de otra forma de esta misma solución, la misma solamente arreglada de una forma distinta, que es muy útil. Para lograr esa solución que les comento, vamos a partir de una identidad trigonométrica. Esta ecuación dice: seno de x más y es seno de x coseno de y más seno de y coseno de x. Vamos a entender que C1 y C2 son constantes arbitrarias, y C1 y C2 yo las puedo poner de una forma distinta, de tal forma que sigan siendo constantes arbitrarias. Por ejemplo, C1, yo voy a modificar la forma de C1, y a C1 le voy a poner A por el seno de phi. A es una constante, seno de phi es una constante por otra constante me da otra constante. Entonces C1 simplemente le cambia la forma. Todo esto es para lograr que la forma de la ecuación me quede como la quiero dejar. Y C2 le voy a llamar A también, pero ahora por el coseno de phi. Estas son constantes arbitrarias. A seno de phi sigue siendo una constante y A coseno de phi sigue siendo una constante, de tal forma que no estoy alterando en nada la forma que tengo yo por acá, de la solución de la ecuación diferencial. Entonces, vamos a sustituir todo esto por acá. La posición x me quedaría, C1 ya no es C1, sino A seno de phi, coseno de la raíz de k entre m por t, más C2 ya no vale C2, sino A coseno de phi, A coseno de phi, seno de la raíz de k entre m por t. Aplicando la identidad trigonométrica, todo esto que está aquí me quedaría x es igual. Voy a factorizar de aquí y de acá el coeficiente a, y me va a quedar seno coseno, coseno seno, que es más o menos lo que tengo aquí. Seno de x en este caso sería seno de phi, y acá tengo coseno de x, coseno de phi. Entonces me quedaría seno de, tengo seno de x, coseno de, más bien aquí es seno de x es seno de k entre mt, coseno de x, coseno de k entre mt. Entonces, el valor que le estoy sacando seno y coseno es raíz de k entre m por t. Vamos a ponerle aquí raíz de k entre m por t, y el valor que le estoy sacando, en este caso,
seno y coseno es phi, seno y coseno es phi. Entonces, aquí le saco seno a x y a y. X es raíz de k entre m por t, y y le estoy llamando phi, seno de phi y coseno de phi. Y de esta manera ya cumplimos con la identidad trigonométrica que tenemos aquí. Vamos a revisarla de nuevo. Tengo el seno de dos factores. Me da el seno del primero, coseno del segundo, coseno del primero. Seno del primero, en este caso es phi, coseno del segundo, seno del primero, coseno del segundo. El orden de los factores no altera el producto, seno del primero, coseno del segundo. Entonces, raíz de k entre m por t es uno de los términos al que le sacamos tanto seno como coseno, y phi es el otro de los términos al que le sacamos tanto coseno como seno. Entonces, los dos términos son raíz de k entre mt y phi. Raíz de k entre mt más, como lo dice la identidad trigonométrica, más phi. Y como tenemos a tanto en uno como en el otro término, nos va a quedar esta como la otra forma de la solución. Tanto esto como esto son exactamente lo mismo, pero con dos formas distintas. Y las constantes arbitrarias C1 y C2 ya no se van a llamar C1 y C2. Ahora tienen valores distintos y son A y phi. ¿Por qué las ponemos de esta manera? Porque de esta manera no se es tan evidente cuál es el significado físico de cada una de las constantes, C1 y C2, y de esta manera el significado físico de las constantes, tanto A como phi, es bastante claro, y lo vamos a ver enseguida. ¿Cuál es el significado físico de la constante A y cuál es el significado físico de la constante phi? Vamos a revisar en un sentido gráfico y físico qué significa la ecuación que acabamos de encontrar, que es la solución para un sistema con movimiento libre no amortiguado o un movimiento armónico simple, también conocido. Esta ecuación, que sería la segunda forma de las dos que encontramos para esa solución, tiene una gráfica similar a esta roja o a esta negra que tenemos aquí. Cuando esta constante phi tiene un valor igual a 0, nosotros tendremos una gráfica típica de una función sinoidal como esta, en la que phi vale 0. Cuando nosotros grafiquemos o tengamos una gráfica de la misma función para valores distintos de 0 en phi, nosotros veremos que esa gráfica ya no cruza por el origen, sino cruza por algún otro punto, en el que ese punto por el que cruza es exactamente phi. A este phi se le conoce como ángulo de desfase. Hablando en términos de que nosotros estamos graficando en el eje de las X, pues los ángulos, que en este caso tendrían forma de la raíz de k entre m por t, y las posiciones en el sentido de las X. Igual nosotros en el punto más alejado tenemos una posición igual a la constante A que tenemos aquí. A esa posición A se le conoce como amplitud, de tal forma que cuando el seno de la raíz de k entre m por t, todo este seno tiene un valor de 1, la posición vale A. Entonces veamos nosotros que cuando tenemos una posición en la que vale A, nosotros sabremos que el ángulo raíz de k entre m por t más phi tiene un valor de pi media. ¿Ok? O sea, el seno de pi media me daría el valor de 1, y entonces todo esto me quedaría 1 por A, me quedaría la posición igual a la amplitud. Y así esta amplitud se repetiría de manera constante, de tal forma que cuando nosotros tenemos pi, el valor de la posición vale 0, 2pi, el valor de la posición también vale 0, y cuando tenemos 2pi más pi media, entonces tendremos otra vez el valor de la posición igual a la constante A, que le conocemos como amplitud. Amplitud sería el punto más alejado, ya sea para el sentido positivo de la posición o para el sentido negativo de la posición, sería el valor absoluto más grande que tendríamos de la posición. A eso le llamamos nosotros amplitud. Que si estamos hablando de un resorte en un sistema masa resorte como el que tendríamos, el valor de la amplitud A hacia este lado sería el punto más lejano que tendría a partir de la posición de equilibrio, ya sea
en un sentido o en el otro. Si nosotros estamos haciendo vibrar un resorte, sería lo más alejado que quedaría el resorte de esa posición de equilibrio. ¿Ok? Ya sabemos cuál es el significado físico entonces de la amplitud y cuál es el significado del ángulo de desfase. El ángulo de desfase, en un sentido un poquito más o menos amplio, veríamos nosotros que cuando el ángulo de desfase vale 0, entonces tendríamos una gráfica sinoidal donde la posición y este ángulo pues valen 0. Cuando el ángulo de desfase tiene un valor distinto de 0, entonces la gráfica sinoidal, la forma es la misma exactamente, simplemente que se mueve cierto módulo de raíz de k. Un movimiento libre no amortiguado tiene una gran similitud con un movimiento circular uniforme. Vamos a ver por qué. Vamos a ver cuál sería el valor del ángulo que tendríamos entre estos dos picos de la ecuación sinoidal. Si aquí tenemos pi media, aquí tenemos pi, acá tenemos 3 medios de pi, acá 4 medios de pi, 5 medios de pi, la distancia que tendríamos de aquí para acá sería, si de aquí a aquí hay 2pi, entonces de aquí para acá también tendríamos 2pi. ¿Ok? Ese ángulo que hay de aquí hasta acá sería 2pi. Bueno, ya eso nos dice algo con respecto a la circunferencia. Si nosotros hablamos de 2pi, 2pi sería el ángulo completo que hay en una circunferencia. O sea, desde aquí hasta acá el ángulo es 2pi. Ya comenzamos con una similitud. O sea, el ángulo, vamos a llamarle, raíz de k entre m por t, que hay en una función sinoidal de un movimiento libre no amortiguado, que hay desde que una partícula parte de un punto, en este caso x igual a a, recorre todo un ciclo y vuelve al mismo punto del cual partió, ese ángulo tiene un valor de 2pi. ¿Ok? Si nosotros vemos cuál sería la velocidad angular que tendría esta partícula en ir y venir, esa velocidad angular la vamos a llamar omega. ¿Ok? A la velocidad angular. Esta velocidad angular omega sería el ángulo entre el tiempo. Cuando hablamos de velocidades, en sentido estricto de una velocidad, sería una distancia sobre un tiempo. Pero como esta rapidez que estamos siguiendo, esta velocidad está hablando de qué tanto ángulo barremos en cierto tiempo, vamos a llamar ángulo entre tiempo. ¿Ok? De tal forma que ese ángulo vamos a llamarle raíz de k entre m por t. Así fue como lo definimos este ángulo desde el principio, entre el tiempo t. ¿Ok? De tal forma que si eliminamos el tiempo t de aquí y de acá, la velocidad angular es raíz de k entre m, simplemente. Vamos a ponerla por acá. Velocidad angular es raíz de k entre m. ¿Ok? Esta velocidad angular, que sería qué tan rápido se movería nuestro sistema, vaya, qué tan rápido vibra nuestro sistema masa-resorte en este caso, solo depende de la constante del resorte y solo depende de la masa del resorte. Vaya, si yo tengo un resorte aquí y le cuelgo una masa, si yo estiro ese resorte cierta cantidad y lo suelto, va a vibrar con cierta velocidad angular. ¿Ok? O sea, va a ir y venir con cierta velocidad. Si yo lo estiro más ese resorte con esa masa, va a ir y venir a una mayor distancia. Pero esa velocidad o ese tiempo que va a hacer en ir y venir va a ser el mismo independientemente de qué tanto estire yo el resorte. Si lo estiro poco o si lo estiro mucho, al final de cuentas vemos que esa velocidad angular solo depende de la constante del resorte y de la masa que yo le cuelgue al resorte. ¿Ok? Entonces, esta ecuación diferencial y la que tenía anteriormente, que no dependía de A ni de Phi, sino de C1 y C2, las puedo modificar. De tal forma que X la puedo poner ahora como A seno. En vez de la raíz de k entre m, le voy a poner la velocidad angular omega t más phi. Ya podemos entonces ver también cuál es el significado físico de cada una de esas tres constantes.
A es la amplitud, qué tan lejos va a llegar mi sistema, ¿ok? Omega es la velocidad angular, que sería el ángulo, comparando esto con un movimiento circular, el ángulo que barrería ese ir y venir de esa masa en cierto tiempo. Por eso se llama velocidad angular. Y phi es el ángulo de desfase, que depende de mis condiciones iniciales del sistema. Phi va a valer 0 solo si en el tiempo igual a 0, mi posición también vale 0, ¿ok? O sea, mi posición vale 0 para un tiempo 0. Si en el tiempo 0 mi posición no vale 0, entonces yo voy a tener un ángulo de desfase. Un par de constantes más que son de gran utilidad. Vamos a ver qué cosa es la frecuencia y qué cosa es el periodo. La velocidad angular es el ángulo que yo barro en un tiempo determinado. Si yo barro un ángulo 2π, que es el ángulo correspondiente a un ciclo completo, que sería de partir de un punto y volver al mismo punto, ese ángulo le voy a llamar 2π. Y al periodo de tiempo le voy a asignar un valor en el que yo diga que el tiempo en el que tarda esa partícula en ir y venir en un ciclo completo, 2π, le voy a llamar periodo t. O sea, el tiempo que tarda mi partícula en partir de un punto, dar un ciclo completo y volver al mismo punto, le voy a llamar t. De tal forma que la velocidad angular es 2 veces π entre t, o el periodo también es igual a 2 veces π entre omega, ¿ok? Vemos nosotros una relación directa entre el periodo y la velocidad angular. Hay una relación muy importante también a la que se le llama frecuencia. La frecuencia es el número de ciclos que yo recorro por unidad de tiempo. O sea, en un tiempo dado, que tantas veces mi partícula hace un ciclo completo. ¿Ok? Un ciclo completo, recordemos, es partir de un punto, dar un ciclo y volver al mismo punto. Ese es un ciclo completo. Entonces, la frecuencia le voy a llamar f minúscula, le voy a llamar número de ciclos entre unidad de tiempo. Vamos a ponerle tiempo. ¿Ok? Entonces, yo sé cuántos ciclos doy en un tiempo que le voy a llamar igual al periodo. ¿Cuántos ciclos doy en un tiempo igual al periodo? Pues esa es la misma definición de periodo. O sea, el tiempo que tarda una partícula en barrer un ciclo completo se le llama periodo. Entonces el número de ciclos es un ciclo. ¿Ok? Y el periodo de tiempo en el que tardo hacer un ciclo yo es t. De tal forma que la frecuencia es el inverso del periodo. Esta es otra constante de gran importancia en el movimiento armónico simple o movimiento libre no amortiguado.